Amén. Como se ha leído ¿cierto? En la palabra del Señor en Salmos capítulo 1. Y esta es una reflexión, ¿cierto? Es más que una predicación. El mes de la Biblia es una reflexión apuntada a por qué muchos cristianos no leen la Biblia, ¿cierto? Algunos dicen categóricamente los cristianos no leen la Biblia. No, la verdad es que sí, hay cristianos que leen la Biblia y la leen, ¿ya? Pero la mayoría, ¿cierto? Se ha encontrado que la mayoría de los cristianos, de los creyentes, no son, ¿cierto? Amantes de la lectura bíblica. Y como decía ahí el Salmo, ¿cierto? De la meditación. La lectura de la Biblia, ¿cierto? Es un rasgo, una señal central de un auténtico cristiano. Entonces, la lectura bíblica, ¿cierto? O la lectura de la Biblia, la meditación de la palabra de Dios es un rasgo, ¿cierto? Clave de un auténtico cristiano. ¿Se puede ser cristiano sin leer la Biblia? No, de ninguna manera, ¿ya? El cristiano verdadero, ¿cierto? Creyente, debería leer la Biblia todos los días, ¿sí? Entonces, ¿tienen los cristianos el hábito de leer la Biblia, ¿cierto? ¿Y con qué frecuencia lo hacen? Ahora, esto no es un tema, ¿cierto? Para juzgar, ni criticar, ¿cierto? Ni poner en la balanza, no, ni poner al desnudo, no. Todo está basado en encuestas, amados, todo está basado en encuestas, y obviamente Dios conoce nuestros corazones, nos conoce, ¿cierto? Conoce nuestro cristianismo privado, por así decirlo, personal. Bien. Hay una palabra que me gustaría que se la puede subrayar en el Salmo 1, ¿cierto? Ahí donde estuvimos leyendo, y una palabra clave que la vamos a ver un poquito más adelante, y está en el versículo 2. Salmo capítulo 1, versículo 2. La palabra dice delicia. Esa es la palabra, ¿cierto? ¿Qué hace la diferencia entre uno que lee la Biblia y otro que no lee la Biblia? Después vamos a ver, delicia. Y usted puede buscar en su mente, ¿cierto? Ahí en su conocimiento, qué sinónimos de delicia y antónimos de delicia. ¿Por qué el salmista puso eso? Entonces, una encuesta hecha, ¿cierto? Por Lifeway Research, reveló algo muy importante. Esta encuesta fue hecha hace 2 años atrás. Siempre se están haciendo encuestas a iglesias, ¿cierto? A nivel mundial, bueno, especialmente en Estados Unidos y América Latina, encuestas en cómo va el crecimiento de la iglesia, cómo va, ¿cierto? La vida cristiana de los hermanos, de la iglesia. Entonces, ¿cuán a menudo los creyentes leen la Biblia? Un 32%, ¿cierto? Dijo leer la Biblia a diario. Un 22% dijo leer la Biblia varias veces a la semana. Un 12% dijo que lo hacía una vez por mes. Un 11% dijo que meditaba en las escrituras, ¿cierto? Cada mes. Y un 5% una vez, ¿cierto? Una vez al mes. Y el 12% también, ¿cierto? Hay un 12% que dice rara vez o nunca leía la Biblia. Estamos hablando de cristianos, ¿ya? Esta encuesta se hizo a hermanos, ¿cierto? En diferentes iglesias. Obviamente no vamos a decir las iglesias, ¿cierto? Pero, y esto fue hace 2 años. No es la primera encuesta que se hace a nivel de iglesia. Se han hecho otras encuestas, hay unas más recientes, pero de ahí vamos a ver dónde está, ¿cierto? Lo triste de esto. Entonces, los creyentes, en esta encuesta se reveló que los creyentes de 50 a 60 años y más son los que más leen la Biblia diariamente. De 50 años hacia arriba, ¿cierto? Son los que más leen la Biblia diariamente, diariamente. Y las personas menores de 50 años, ¿cierto? Son las más propensas a no tener el hábito de la lectura. En cuanto al, ¿cierto? Lo de la Biblia.
Pareciera que las personas adultas, los hermanos adultos, ¿cierto?, han anclado ya a esta altura, aunque no debería ser así, ¿cierto? Han anclado, cuando digo no debería ser así, sería que todo creyente, no importando la edad que tuviera, que tenga, debe anclar su vida y su corazón a la palabra de Dios. Ha entendido que la palabra de Dios es más que suficiente, ¿cierto?, para suplir todas sus necesidades espirituales. Y también hay sanidad por medio de la palabra del Señor para nuestras emociones. Podemos ser sanados de una forma integral, porque Dios se preocupa del espíritu, del alma y del cuerpo de sus hijos. Entonces es importante, ¿cierto?, que la mayoría de las personas encuestadas, ¿cierto?, y de 50 a 60 años han encontrado, ¿cierto?, la razón de ser en la Biblia, y la han encontrado como, ¿cierto?, le han encontrado el funcionamiento a la Biblia. ¿Cómo funciona la Biblia? ¿Cómo se lee y se cree y se estudia la palabra de Dios? Aquellos que asisten a la iglesia toda la semana tienen más probabilidades de desarrollar una lectura bíblica diaria, ¿cierto? Diaria. Todas las personas, todos aquellos que asisten a la iglesia semanalmente, ¿cierto? O sea, toda la semana, tienen una alta probabilidad de desarrollar la lectura bíblica diaria. ¿Por qué? Porque están allí siempre. ¿Entiendes? Están en el estudio bíblico, hay palabras, están en este caso las mujeres, ¿cierto? Las hermanas que se reúnen, hay palabras. Están en el culto de oración, también hay palabras. En cualquier actividad de la iglesia siempre hay palabras, siempre hay palabras, siempre hay palabras. Entonces están allí, están en el training, ¿me entiendes? Están en el entrenamiento de la palabra diariamente, están toda la semana. El día domingo en la escuela dominical hay palabra, el domingo en la tarde también hay palabra. Entonces están más propensos a leer la palabra de Dios diariamente. Y aquellos que, ¿cierto?, que no asisten regularmente a la iglesia, obviamente tienen menos probabilidad de desarrollar el hábito de la lectura diaria. Entonces, bueno, hay un 34%, ¿cierto?, de los encuestados que se reúne casi toda la semana, y un 27% dice no hacerlo toda la semana. Ahora, en Juan 17:17 Jesús dijo algo bien importante, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Significa, así que cuando, junto con el hábito de comprender, ¿cierto?, y de aferrarse de la palabra, se forma el carácter de un cristiano maduro. Junto con congregarse y junto con leer la palabra, junto con la oración, se va formando en el cristiano el carácter, ¿cierto? Un carácter cristiano, pero el carácter de Cristo. Eso va ocurriendo cuando la persona, ¿cierto?, tiene el hábito de leer la Biblia, tiene el hábito de congregarse, tiene el hábito también de la oración, ¿cierto? Se va desarrollando en él o en ella el carácter de Cristo. Qué importante eso, amado. Entonces, ¿y qué pasa con los niños? También en la encuesta, vamos a tocar un solo punto, porque también este es un tema de enseñanza aparte para los niños y la Biblia. Los niños que leen la Biblia diariamente, ¿cierto?, desarrollan una fe propia, y la mantienen a medida que crecen. O sea, es más fácil que aquellos niños que tienen, ¿cierto?, que tienen el hábito de la lectura bíblica diaria, de aquellos niños que, ¿cierto?, se congregan, ¿cierto?, en la semana y también oran, ¿cierto?, tienen más probabilidades, ¿cierto?, de seguir congregándose cuando sean adultos, ¿ya? Entonces, esto es lo que pasa con los creyentes que leen la Biblia diariamente, ¿cierto? Entonces tienen más probabilidades de pensar o meditar en las verdades bíblicas durante el día. Y esto nos pasa a todos. Cuando uno se levanta, ¿cierto? Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y antes de irnos a trabajar o antes de comenzar el día, tenemos un devocional y oramos, ¿cierto? Pero lo más importante, leemos la palabra de Dios. Es más que seguro que durante el día la persona esté meditando en lo que leyó en la mañana. Es más que seguro. Hay más probabilidades que la persona que tiene el hábito de la lectura bíblica, ¿cierto?, diaria, especialmente en la mañana, durante el día
esté meditando en la palabra que leyó y esté preguntándole a Dios, ¿qué significa eso? ¿Qué puedo hacer para cumplir esa demanda de Dios? Al contrario, aquellas personas que no tienen el hábito bíblico, ¿cierto? En las mañanas, es más probable que durante el día, durante el transcurso del día, no se acuerden, ¿cierto? De meditar en las verdades divinas. Entonces, difícilmente pensaremos en las verdades divinas si no meditamos en la palabra de Dios a diario. O sea, una persona que no se llena, que no se alimenta en la mañana de la palabra de Dios, difícilmente pensará, ¿cierto?, las verdades divinas durante el día. La acción de leer la Biblia, ¿cierto?, influye en los pensamientos. Si nuestra meditación durante el día está arraigada en nuestro estudio de las Escrituras, nuestras conversaciones y acciones muy probablemente van a honrar al Señor. Es importante, ¿cierto?, el hábito de la lectura bíblica. Desde la mañana. Tenemos un devocional generalmente, ¿cierto?, de lunes a domingo, de lunes a viernes. El lunes con nuestras hermanas, después, ¿cierto?, estoy yo el día martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué? Porque es importante la palabra del Señor. Es importante, ¿cierto?, escudriñar la palabra, escuchar la palabra y meditar la palabra durante el día. Entonces, ¿cuánta necesidad tenemos de leer la Biblia y de meditar en la palabra de Dios? Si no extraño leer la Biblia, si alguien no extraña, ¿cierto?, leer la Biblia, debe preocuparse. Hablamos, ¿cierto?, a nivel pastoral, en algunas, obviamente en consejerías que se hacen, hay personas que no leen la Biblia por meses. Por meses. Estamos hablando de cristianos, ¿cierto? Estamos hablando de cristianos. Hermanos que no leen la Biblia por meses, otros por semanas. Pasan semanas, ¿cierto?, y no leen la Biblia. Ahora, una cosa es leerla y la otra es meditarla, ¿cierto? La otra es meditarla. Y hay otros hermanos que confesaron, ¿cierto?, leer la Biblia solamente cuando van al culto, porque llevan la Biblia, ¿cierto?, al culto. Entonces, y eso es ahora. Esta encuesta fue hecha hace 2 años atrás, pero la pregunta, si hacemos la pregunta, ¿cómo está la lectura bíblica en la iglesia hoy? Cada uno sabe la respuesta, ¿cierto? Ante Dios, la respuesta está en nuestros corazones. Por eso le digo, esto no es de apuntar con los dedos, con el dedo, no. Pero es algo lo cual la iglesia lamentablemente ha ido fallando. La iglesia evangélica a nivel mundial se ha conocido como la iglesia del libro. La iglesia, ¿cierto?, que se mueve y se rige por el libro, por la Biblia. Pero lamentablemente la pasión y el amor por la iglesia, por la palabra de Dios, ha ido menguando. Entonces, como leemos bueno, Hebreos 4, versículo 12, es un versículo bien conocido que deberíamos tomarlo bien en cuenta, amado, por la profundidad que tiene, pero también por el poder que en sí tiene. La palabra tiene poder. Pero el Salmo 4, el Hebreos 4, versículo 12, me gustaría que alguien lo leyera, por favor. Hebreos 4, versículo 12. Es conocido. La palabra dice. Porque la palabra de Dios ¿Es viva y eficaz? ¿Es? ¿Ese? Yes. Ya ves. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Entonces,
Dos cosas pasan cuando leemos la Biblia. Pasa que se va desarrollando en nosotros el carácter de Cristo, en base a este versículo que hemos leído. Y dos, que cuando nuestros pensamientos, nuestra vida está arraigada en la palabra de Dios, ¿cierto? Nuestras conversaciones y acciones estarán también en línea con aquello que honra a Dios. Por eso la palabra dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada ¿cierto? De dos filos. Cuando abrimos la palabra de Dios, ¿cierto? Y a veces vemos que Dios nos está hablando, no hay que cerrarla, hay que leerla. No hay que dar vuelta a la hoja, no, esto no es para mí. La palabra de Dios, ¿cierto? Es para nosotros. Entonces, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Esa es la palabra, el poder de la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablándonos. Es Dios mismo, ¿cierto? Limpiándonos. La palabra de Dios nos limpia, nos vivifica. Y el Salmo 1, ¿cierto? El que habíamos leído, se había leído, David comienza alabando primero la palabra de Dios. Imagínense que solamente David tenía porciones, ¿cierto? Breves de las escrituras. No tenía toda la escritura ni toda la revelación que nosotros tenemos ahora. Tenía solamente breves escritos de la palabra de Dios, pero aún así, él amaba esos pedacitos, ¿cierto? De ley, esos breves escritos de la palabra de Dios. Él amaba la escritura. Él amaba lo que tenía hasta entonces de la palabra de Dios en sus días. Imagínense si David hubiese tenido toda la revelación completa. Su gozo hubiera sido más grande, ¿cierto? Su gozo hubiera sido inefable al conocer más a Dios, porque a través de la Biblia nosotros conocemos a Dios, tenemos un mayor conocimiento de Dios. No podemos orar sin conocer la palabra, no podemos. Porque todo aquel que pretende orar sin conocer la palabra, ¿cierto? Va a citar solamente lo que cree. Va a citar, ¿cierto? Va a comenzar a decir cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, Señor, lléname de tu amor, llénanos a todos, Señor, de tu amor. Eso no es bíblico. La palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, por eso que es importante leer la Biblia, porque cuando leímos la Biblia, cuando manejamos, hay abundancia de palabra de Dios en nosotros, también podemos orar bíblicamente, sabiamente y correctamente. Entonces, por eso que hay ciertas personas, hermanos, que oran en la iglesia, pero no son bíblicos. Y eso contamina, y ahí también hablamos de ignorancia traspasada desde el púlpito o simplemente, ¿cierto?, en algunas reuniones o actividades de la iglesia. Pero lo importante es manejar la palabra de Dios para, ¿cierto?, edificar a la iglesia aún cuando oramos, ¿cierto? Decimos, Señor, así como esa piedra mató a David. Es el poder tuyo que esa piedra mató a Goliat. Esa piedra de que tomó David mató a Goliat. Pero la Biblia nos dice que Goliat murió de la piedra, con la piedra en la cabeza. La Biblia nos dice que murió así. ¿Cómo murió Goliat? Decapitado, ¿cierto? Pero ¿qué hizo la piedra? La piedra lo derribó, lo noqueó. Y después David, ¿cierto? Dijo, ahora voy a tomar la espada. Ahí murió. Entonces, y así, Señor, yo he escuchado hermanos orando, y así como, Señor, todos los hermanos, Padre amado, que seamos humildes y que nos caigamos del caballo, así como se cayó Saulo, Señor, cuando tú lo llamaste, Saulo se cayó del caballo. La Biblia no dice que Saulo, ¿cierto?, se cayó de un caballo. No dice. Dice que pues los hermanos lo tomaron, lo llevaron de la mano. Lo encaminaron de la mano. Pero no dice que Pablo iba en un caballo. Entonces, podemos decir varias cosas, un montón de cosas, ¿cierto?, cuando no conocemos la palabra de Dios. Y mucho he escuchado yo también, cuando dicen,
Y como dice tu palabra, que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por tu poder. Eso no es bíblico. No está en la Biblia. Esa frase no está en la Biblia. Bueno, ¿de dónde salió esa frase? Esa frase la escribió Cervantes. ¿Saben qué fue Cervantes, cierto? Escribió el Quijote, ¿cierto? El Quijote le dijo a Sancho que no se preocupara, que ni una hoja se movía si no era voluntad o poder de Dios. Ahí sale esa frase. Pero yo la he escuchado muchas veces en la iglesia. Entonces, ¿cierto? Sabemos, ayúdate que yo te ayudaré, Dios, al que madruga, Dios le ayuda, y tantas cosas que a veces la hacemos palabra, pero no es palabra de Dios. Y así como dice la Biblia, hermano. Y uno dice, ¿sabe qué? Pare un poquito. ¿Dónde está eso? No sé, pero está en la Biblia. Ignorancia pura. Y eso se llama ignorancia traspasada, porque los niños van creciendo y aprendiendo lo mismo. Y los jóvenes, cuando les toque predicar, van a decir lo mismo. Ay, que Diosito es tan bueno. Y después los jóvenes dicen, oh, Diosito es tan bueno. Y después se le da oportunidad a los niños, Diosito ha sido bueno con nosotros. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque se escucha de los adultos, se escucha del predicador, se escucha de los que enseñan. Diosito. Entonces, tenemos que ser educados en la palabra del Señor. Entonces aquí el salmista David alaba, ¿cierto? Alaba la palabra de Dios. Y lo segundo, que este es un salmo que habla de la bienaventuranza de los que se deleitan en la palabra de Dios. Salmo 1. Ese es lo central. Bienaventurado, ¿cierto? Aquellos que se deleitan en la palabra de Dios. Y después están las consecuencias. Están las consecuencias de los que se deleitan en la palabra de Dios y las consecuencias de los que no se deleitan en la palabra de Dios. Entonces, si usted lee el Salmo 1, hay una enseñanza profunda, pero lo más importante, ¿cierto? Que es aquellos que se deleitan en la palabra de Dios tendrán consecuencias. ¡Qué hermoso! Entonces, una de las causas, ¿cierto?, por las que los cristianos no leen la Biblia. Uno puede preguntar, hermano, ¿por qué muchos cristianos no leen la Biblia? ¿Qué respuesta, cierto, podemos así a la primera? Podemos ver que una de las causas, ¿cierto?, es que a algunos les parece más fácil esperar que otro le enseñe y que otro le lea la Biblia. No, si los domingos yo voy, hay palabra de Dios y quedo bien. Y hasta el otro domingo. Hermanos camellos, ¿cierto? Toman agua una vez a la semana y quedan bien. Según ellos, quedan bien. Una vez a la semana. Entonces, una de las causas por las que los cristianos no leen la Biblia, ¿cierto?, es porque nunca fueron, esto es importante, porque nunca fueron formados en la lectura bíblica. Nunca. Entonces, cuando una persona desde niño no fue formado en la lectura bíblica, difícilmente cuando sea adulto, ¿cierto?, va a mantener una disciplina, se le va a hacer difícil, porque nunca tuvo el hábito de la lectura, ¿cierto? No leyó el diario, no leyó las noticias, no leyó nada. Nunca fue formado en la lectura. Hay gente que, ¿cierto? Hay gente que nunca pasó el diario por su casa, nunca. Nunca tuvieron un libro, porque para ellos era pérdida de tiempo. Entonces una persona que no ha sido formada en la palabra del Señor, se le va a hacer difícil. No imposible, pero difícil. Entonces la única manera, ¿cierto?, que se rompa eso es que la persona, ¿cierto?, tenga un carácter, tenga una ¿cómo se llama? No un carácter, sino una voluntad de hierro para disciplinarse, ¿cierto?, y cambiar el resultado. O sea, yo leo la Biblia, la leo porque sí, y se disciplina en la lectura de la Biblia hasta hacer de ella un hábito, pero no un hábito forzoso, no un hábito obligatorio, sino llega a deleitarse en la palabra del Señor.
¿Por qué Timoteo se le hizo fácil, cierto, recibir toda la palabra de Dios y todos los escritos y leer todo lo que Pablo le enviaba? Porque él había sido instruido desde niño en la palabra de Dios. Se le hizo fácil. Lo mismo, ¿cierto? Lo mismo que arrojaba la encuesta, que los niños, ¿cierto? Los niños que leen la Biblia diariamente, ¿cierto? Desarrollan una fe propia. Miren qué importante. Y la mantienen generalmente hasta cuando son adultos. Entonces, un niño que crece en la palabra de Dios, no confundamos el versículo que dice, instruye al niño en su camino, porque cierto, cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí no está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la buena educación, nada más que eso. Pero en el caso de Timoteo hay que instruirlos a los niños en la palabra de Dios. Y vamos a terminar leyendo el Salmo 19, ¿cierto? Ahí con nuestra hermana Nelly, para que se prepare leyendo el Salmo 19. Este Salmo habla de las glorias de la creación y la perfección de las leyes de Jehová. Leyes o también instrucciones de Jehová. Salmo 19. Es un cántico, ¿cierto? A la creación, pero también un cántico a que la creación misma también descansa en la palabra de Dios y fue hecha por la palabra de Dios. Otra de las causas que a algunos, ¿cierto? No les parece, ¿cierto? Difícil leer la Biblia. Es porque muchos buscan sus respuestas no en la Biblia, sino en Google, en Internet, en YouTube. Ahí buscan la respuesta a la Biblia y quedan listos. Ah, estoy bien. Algunos se conforman con unos versículos que le mandan ¿cierto? A su Facebook, a su Instagram, Twitter o a Facebook, WhatsApp. Ah, me llegó un versículo bíblico, gloria a Dios, estoy bien. Entonces, muchos prefieren, ¿cierto?, buscar la respuesta en otras partes, más que la Biblia. Pero la Biblia tiene la respuesta para todos nosotros, ¿cierto? Y al parecer, ¿cierto?, las personas quedan más conformes con versículos aislados y frases espirituales como respuestas, sin necesidad de leer toda la Biblia. ¿Para qué voy a leer toda la Biblia si la respuesta está ahí en Internet al tiro? Y se convierten en consumidores religiosos. Antiguamente, cuando no había Internet, ¿qué había en la casa? ¿Cierto? Había un pancito de vida. Un pancito de vida, listo, quedé bien. Pero lo que Dios quiere es que leamos la Biblia, que leamos la Biblia. Algunos que dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, algo Dios ya lo había dicho. Es algo que pasaba ahí y también que está pasando ahora y va a pasar hasta que Dios venga. Dice que, si alguien lo puede leer, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, mientras lo buscan, ¿cierto? ¿Por qué algunos no leen la Biblia? Porque no tengo tiempo, porque estoy cansado, porque no tengo Biblia, porque no sé dónde está la Biblia, porque regalé mi Biblia, empresté mi Biblia. El problema es que, ¿cierto? El problema es que el ser analfabeto bíblico perjudica el crecimiento espiritual. Ser analfabeto bíblico perjudica el crecimiento espiritual. Si alguien tiene 2 Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén, gracias. Y eso es lo que hace falta, ¿cierto? Comezón, hambre de la sana doctrina, hambre de la palabra de Dios. Porque ahora ya no, ¿cierto? Como está Internet, entonces ahí está, es como el consejero espiritual, ¿cierto? Ahí está todo. Google, San Google, ¿cierto? Ahí está. Y ahí pareciera que encontramos todo. Pero la palabra de Dios sigue siendo ahí. Si no ponemos, ¿cierto?, nuestra parte para leer la Biblia a diario, será imposible
que desarrollemos nuestra comunión con Dios. Nadie puede desarrollar una comunión con Dios, ¿cierto?, si no tiene la disciplina, el hábito serio de la lectura de la palabra de Dios. No importa cuánto entendamos la Biblia, amado, esto es importante, no importa cuánto entendamos la Biblia, pero con el solo hecho de abrirla y leerla ya es un acto de obediencia y sumisión a Cristo. No importa cuánto entendamos de la Biblia, pero cuando la abrimos y la leemos, ya estamos mostrando un acto, ¿cierto?, de obediencia y sumisión a Cristo. Jesús dijo, leed la Escritura. ¿Por qué? Porque os parece que allí encontraréis la vida eterna. Entonces estamos viviendo en una generación cristiana que parece no amar la Biblia, no querer la Biblia. ¿Cómo era la iglesia bautista en sus comienzos en cuanto a la Biblia? ¿Cómo era? Yo he escuchado muchos testimonios. Eran cosas serias, amado. No era un juego. No era un juego, los niños, realmente los niños, ¿cierto? Había una educación cristiana. Tenemos que volver a eso, a educar a la generación que está en nuestras manos con la palabra de Dios. Tenemos la gran responsabilidad de ir creando amantes de la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen a George Mueller o Jorge Mueller? ¿Le suena el nombre George Mueller? Fue un hombre que, ¿cierto?, se entregó a la causa de los orfanatos. Llegó a tener cientos de niños. ¿Y sabe con qué lo enseñaba a ellos a leer y a leer? La palabra de Dios. Se dice que este hombre leyó más de 200 veces la Biblia en su vida y 50 veces de ella la leyó arrodillado. Y antes de morir le preguntaron, si tuviera que volver a hacer algo, ¿qué haría? Dijo, me gustaría volver a leer la Biblia de nuevo porque siento que no aprendí nada. Y la había leído más de 200 veces. Cuando hablamos de leerla, hablamos también de meditarla, de Génesis hasta el Apocalipsis, 200 veces. Y él dijo, pareciera que no ha aprendido nada. Y cuando a veces vemos hermanos que, ¿cierto?, no sé si usted ha visto algunos, que se saben un poquito la Biblia y ya son máster, son de seminario. Están listos para la escuela dominical, están listos para predicar, están listos para ser maestros, ¿cierto? Y se gozan en eso. Pero entre más aprendemos de la Biblia, ¿cierto?, más falto y más pequeñito nos encontramos ante ella y ante Dios. Que Dios nos ayude a amar su palabra, que Dios nos ayude, ¿cierto?, a hacer un ejercicio diario. Quizá a lo mejor este tipo de reflexiones, ¿cierto?, serían para diciembre. Hoy es 31, mañana, Señor, de mañana comienzo a leer la Biblia, sí o sí. Mañana sí, mañana comienza. Pero que Dios nos ayude a hacer un plan de lectura no desde diciembre, sino desde hoy día. ¿Cuántos capítulos voy a leer diario? ¿Cuánto me voy a alimentar de la palabra del Señor? Porque cuando lleguemos al cielo, porque para allá vamos, ¿cierto? Amén. No tenemos que quedar impresionados con Dios de ninguna manera, sino que estar contentos y estar tranquilos, porque ya habremos conocido a Dios a través de su palabra y vamos a poder orar. Como digo yo, a través de la palabra conocemos a Dios y a través de la oración conversamos con el Dios que conocemos a través de la Biblia. No puede ser al revés. Porque si yo comienzo al revés, voy a tener una relación mística. Voy a tener una relación como a mí me parece, como yo creo. Pero cuando tengo una relación con Dios basada en su palabra, voy a saber con quién estoy hablando. Y eso es bonito. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga, amado, y Dios ponga, ¿cierto?, orar, ¿cierto?, para que nuestra iglesia sea una iglesia centrada en la palabra y amante de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Y mi hermana Nelly, ¿cierto? Terminamos con el Salmo 19, un salmo precioso. ¿Todo el salmo?
Sí, tiene 10 versículos solamente. 14. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ley de Jehová, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Muchas gracias. Qué hermoso, qué hermosa. Dios les bendiga, amados hermanos.